Recién arranca el año y estuve así de cerca de decidirme por comprar un Moonswatch. Pero al final de cuentas, este Timex QGMT ganó la pulseada y se convirtió en mi primer reloj de 2023. Acompáñame en este video a descubrir si tomé o no una buena decisión. Hola amigos y amigas de Relojeando, mi nombre es Germán y les doy la bienvenida. Ya arrancó 2023 y quería que mi primera compra relojera del año fuera un reloj de cuarzo. Una pieza que me recordara la practicidad y la sencillez de simplemente agarrar un reloj, ponérmelo en la muñeca y seguir con lo mío. Porque, admitámoslo, a veces solo queremos eso y está bien. Pero como seguramente ya sabés, para quienes estamos dentro de este hobby, las condiciones rara vez son tan sencillas. Así que quería un reloj que además me pareciera entretenido, que tuviera algún toque de color, que contara alguna historia, que tuviera algo interesante para decir y que a la vez y especialmente se tratara de un reloj accesible. Fue entonces que se me ocurrieron dos alternativas, ambas de marcas reconocidas, ambas lanzadas el año pasado. Ambas nos recuerdan diseños icónicos y ambas se manejan dentro de un rango de precio similar. Por un lado, el Omega by Swatch Moonswatch, que hace ya un tiempito que llegó a la Argentina y sin dudas fue el reloj accesible que rompió internet el año pasado y todos se desesperaban por conseguir, al menos al principio. Y por otro lado, el Timex Q GMT, que llegó hace poquito al país con bastante disimulo y que si bien su lanzamiento a nivel internacional no tuvo mala repercusión, hay que admitir que si no hubiese sido por el Moonswatch, este reloj probablemente hubiese tenido mucha mayor cobertura que la que realmente tuvo. Y no me malentiendan, el Moonswatch realmente me pareció una maravillosa jugada por parte de Swatch, al menos a nivel conceptual, y creo que mereció la repercusión que tuvo. A fin de cuentas terminó empoderando al Speedmaster de Omega y difundiendo su historia entre un público más amplio. Y eso me parece que dentro de lo que es cultura relojera está fantástico. Y hasta ahí todo bien. El tema es que por otro lado, no son pocos los reportes de usuarios y las reseñas que aparecieron y siguen apareciendo manifestando y haciendo hincapié sobre algunos problemas que tiene el Moonswatch. Materiales que se rayan fácilmente, cajas que se decoloran, pulsadores que se salen sin ninguna razón. Insisto, aún no tuve un Moonswatch en la mano por la cantidad de tiempo necesario como para confirmar yo mismo todo esto, pero la gran sumatoria de experiencias, algunas de ellas incluso de personas que yo conozco, me llevan a pensar que este reloj, más que una pieza para usarse sin problemas, es más bien un reloj de colección, una pieza de exhibición para tenerlo en una vitrina e ir juntándolos y disfrutarlos de esa manera. Y yo personalmente no comulgo con ese estilo de coleccionismo. Yo soy más de la idea de que los relojes se disfrutan usándolos y en gran parte es por eso que este reloj está hoy en mi muñeca. Timex hizo las cosas muy bien con este QGMT. Es atractivo, accesible, lleva un buen movimiento de cuarzo suizo y una vibra vintage que, aunque sea muy reminiscente al Rolex GMT Master, se trata de un diseño que Timex ha sabido reinterpretar ya desde sus modelos Q de la década de los 70s y darle su toque propio. En definitiva, sin aumentar significativamente el precio, la marca tomó su anterior reedición del Timex Q como lienzo, mejoró la construcción de su brazalete, que ya no es una máquina depiladora de muñecas, refinó algunos detalles de la esfera y le agregó la complicación más famosa de 2022, el GMT. Y voilà, acá lo tienen, un lanzamiento que no podía fallar. Pasando a las specs, en este Timex Q GMT tenemos una construcción íntegramente realizada en acero inoxidable con acabados mayormente pulidos en la caja que lleva solo los extremos cepillados, uniendo así el conjunto con el brazalete donde únicamente los detalles son pulidos y predomina un fino cepillado. El diámetro de caja es más bien contenido, con 38 milímetros y un formato que casi podríamos describir como de tonel, que le da la apariencia de un reloj con brazalete integrado, aunque en realidad no es el caso, por lo que le podemos cambiar el brazalete a gusto por el tipo de correa que queramos. La medida de asa a asa o log to log es también contenida con apenas 44 milímetros, permitiendo así que sea una pieza de tamaño unisex
que puede quedar muy bien en casi cualquier muñeca. Como dato curioso, esas medidas de caja y asa son iguales a las del Orient Bambino 38 mm. Te dejo por acá arriba la reseña si aún no la viste. La distancia entre asas es de 18 milímetros en la unión con la caja, por lo que vamos a poder ponerle prácticamente el tipo de correa que queramos. Además, el brazalete viene con el sistema de Quick Release que nos va a permitir sacarlo sin inconvenientes. El grosor es de 12 milímetros de alto y eso es un poco bastante considerando que estamos ante un reloj de cuarzo, pero en gran parte esa altura, casi 4 milímetros, se deben al cristal de acrílico pronunciadamente domado sobre el cual vamos a hablar un poquito más adelante. La tapa trasera no está enroscada, sino que tiene tornillos y cuenta con la famosa recámara para la pila del reloj, que podemos abrir desenroscándola con una moneda para poder cambiarla llegado el momento. La resistencia al agua no es uno de los fuertes de esta pieza. Es de 50 metros y, si bien eso no está mal, siendo una pieza de estilo deportivo, hubiese sido más lindo tener una resistencia de al menos 100 metros como para poder usarlo con más confianza y hasta llevarlo a la pileta. En cuanto al movimiento, nos encontramos ante un calibre Ronda 515.24H. Se trata de un movimiento de cuarzo suizo con complicación de fecha y GMT, cuya pila debería tener una duración aproximada de 45 meses. Y es interesante aclarar que este reloj lleva dentro un calibre que no es un GMT de viajero o un True GMT, como algunos le llaman, sino que es un GMT de oficina. Ahora vamos a ver bien de qué se trata eso. En primer lugar, la corona de este reloj es a presión. En la primera posición, girando hacia arriba, vamos a poder realizar el pase rápido de fecha. Y si giramos hacia abajo, vamos a poder setear de forma independiente la aguja GMT. Fíjate que en este caso la aguja no va saltando en incrementos de una hora, sino que se va deslizando a través de la esfera. Así que vamos a tener que alinearla nosotros mismos con el uso horario del bisel que queramos. En la segunda posición podemos ver que el segundero se detiene y desde acá vamos a poder setear nuestra hora local con las agujas de la hora y los minutos, pero con el detalle de que la aguja GMT ahora se va a ir moviendo con todo el conjunto. Y básicamente esa es la diferencia entre los GMT de viajeros y los GMT de oficina. Como podemos ver, por ejemplo, en este Mid Ocean Star GMT, mientras que en los GMT de viajeros es más sencillo resetear la hora local del nuevo lugar al que viajemos, dado que la aguja horaria va pegando saltitos en incrementos de una hora, y mantenemos mientras tanto nuestra hora de referencia, la de nuestro país de procedencia, en la aguja GMT. En cambio, en los GMT de oficina, como en este Timex Q GMT, es más sencillo mantener nuestra hora local e ir usando independientemente la aguja GMT para traquear otras zonas horarias. Y como su nombre lo indica, se trata de una complicación que resulta más útil si, en lugar de estar viajando, estamos desde la oficina llamando a un montón de gente que está en otros países y nos queremos asegurar de no estar molestando fuera de horario de trabajo. Así que, como dije en su momento en la reseña del Ocean Star GMT de Mido, no es que los GMT de viajeros sean por definición mejores que los GMT de oficina. Cada uno tiene sus virtudes, sus ventajas y desventajas dependiendo del uso que se le quiera dar. Pasando a la construcción y terminaciones, tengo que decir que este Timex Q GMT da una buena sensación de solidez. Su peso ronda los 100 gramos, así que si bien no es tan pesado, vamos a notarlo en la muñeca. Tanto la caja como el brazalete están construidos en acero inoxidable y los acabados están bien logrados. En el caso de la caja nos encontramos con pulidos altamente reflectivos en el frente y a los costados. Y miren esa corona firmada con la Q. Lindo detalle, ¿no? El contraste lo vamos a encontrar solo con los ángulos que integran la caja con el brazalete, los cuales tienen un cepillado bastante pronunciado. Los eslabones del brazalete son todos sólidos, cuentan con una buena articulación e intercalan un cepillado bastante suave con pequeños detalles pulidos en las uniones centrales que, en mi opinión, le aportan un atractivo visual interesante en el juego con la luz. Además, por tratarse de un pulido en superficies pequeñas, creo que no se corre gran riesgo de rayones que a la larga vayan a notarse demasiado. Otro aspecto que me gustó del brazalete, además de su buena articulación, es que se va angostando desde la parte que se integra desde la caja hacia el broche, pasando de un ancho de 22 milímetros a 18 milímetros. Todo eso ayuda a que, en definitiva, se lleve cómodo en la muñeca. Lo que no me gustó del brazalete es el broche. Le podemos perdonar que el cierre sea prensado, después de todo no hay que perder de vista el precio del reloj, pero lo que me pareció una lástima es que Timex no le haya incorporado al menos un par de agujeritos para los microajustes.
La consecuencia de eso sea que lo más probable es que el reloj nos quede un poco ajustado o un poco suelto sin mucha posibilidad de encontrar el balance justo. Hablemos ahora del bisel de este Timex QGMT, que tiene un detalle curioso, porque según puedo ver no es que tenga un insert de aluminio, como sucede en la mayoría de las veces, sino que todo el conjunto es de aluminio con sus correspondientes índices blancos y colores de fondo rojo y azul en el frente, que simbolizan las horas diurnas y nocturnas. De la ejecución puedo decir que está muy bien lograda, la elección del aluminio como material y la aplicación de los colores le suman esa vibra vintage que definitivamente persigue el reloj. Pero quiero destacar particularmente la tonalidad del rojo, que no es estridente, sino que tiene como un toque anaranjado que lo diluye un poco y aporte una sensación como de ligeramente envejecido que, de nuevo, contribuye muchísimo al concepto del reloj. En cuanto a la operación del bisel, como suele ser regla en la mayoría de los GMTs, se trata de una pieza que gira en ambos sentidos, pero en este caso no tenemos clics, sino que funciona por fricción. Las muescas en la parte externa del bisel ayudan a un mejor agarre y aunque presenta una buena rigidez, calculo que si se usa demasiado podría ir aflojándose con el tiempo. Personalmente no sé si eso me gusta demasiado. Vale igualmente decir que al ser un GMT de oficina con movimiento independiente de la aguja GMT y que además no posee índices de 24 horas también en la esfera, no va a ser realmente muy necesario andar girando mucho el bisel. Podemos directamente operar la aguja y listo. Y es momento de hablar de la esfera, que creo que es una de las características más bonitas del reloj y una de las principales mejoras que hay entre el Timex Q regular y este GMT. Nos encontramos con un color negro de fondo que no termina de definirse entre mate o reflectivo, y eso me parece que le sienta muy bien, porque en conjunto con el cristal mineral domado logra que se destaque aún más la tridimensionalidad de los elementos que están en la esfera. Los índices aplicados que se levantan sobre ella con los contornos pulidos, al igual que las agujas que permiten jugar con esa reflectividad. El toque de color que se destaca y que, claro, aporta identidad y funcionalidad a la complicación principal de esta pieza es esa aguja GMT con la punta de flecha muy bien esmaltada en rojo. Es el nivel de atención al detalle que encontramos en la esfera lo que me parece verdaderamente destacable acá. Vemos la complicación de fecha recuadrada, una cantidad de texto que no es excesiva y una elección del color y tonalidad de la pasta luminosa casi como faux patina en los índices y agujas que también suman a la vibra vintage, transmitiendo cierta sensación de calidez y envejecimiento en una pieza que es en realidad nuevita. Pero la contrapartida de esa elección de pasta luminosa es que lamentablemente no es muy potente a la hora de brillar. En la oscuridad vamos a notar el loom del reloj y nos va a permitir mantener la legibilidad por algún tiempo, sobre todo en las agujas, pero la verdad es que no dura demasiado. Definitivamente el loom no es uno de los puntos fuertes de este reloj. Y acá vemos el Timex Q GMT en mi muñeca de 17 centímetros y medio. Y sí, definitivamente creo que es un reloj que se sale con la suya. Una estética vintage atractiva, un tamaño que personalmente me parece el ideal, el toque de color justo en ese bisel Pepsi de aluminio, la calidez del cristal acrílico domado junto con la tridimensionalidad que también le aportan a la esfera los índices aplicados y agujas, y todo el conjunto coronado por un brazalete que está bien construido, que es cómodo y que con su formato, sus cepillados y pulidos, juega a ser una especie de jubilí que estéticamente me parece un gran acierto. Con este reloj, Timex logró perfeccionar su reedición del Q, afinar y refinar algunos detalles del modelo anterior y agregar una complicación muy interesante como lo es el GMT. Todo eso, por supuesto, manteniendo un precio bastante competitivo. En general me parece que es una propuesta interesante para experimentar esa vibra vintage, acompañada por la complicación del momento y ese sabor Pepsi tan clásico dentro del hobby relojero, en una pieza que tiene su propia historia, pero que a la vez no le asusta jugar un poquito a lo Mash. Eso sí, sin ponerse pretenciosa y logrando en la misma medida ser tanto práctica como agradable. En definitiva me gustó este reloj. ¿Pero crees que tomé la decisión correcta al elegirlo por sobre el Moonswatch? ¿Vos qué hubieras hecho? Me gustaría conocer tu respuesta en los comentarios. Y claro, si te gustó el video, te pido por favor que me dejes tu like y ni hablar si no estás suscrito y te querés suscribir apretando ese botón, me harías un gran favor. Así que por adelantado, muchísimas gracias. Amigos y amigas de Relojeando, muchas gracias por acompañarme una vez más. Mi nombre es Germán y como siempre los invito a que sigamos relojeando la próxima.
Hasta luego.